Sean bienvenidos, hermanos, a este lugar santo, para celebrar juntos la Santa Misa en el primer domingo de Cuaresma. Para muchos cristianos empieza hoy prácticamente la Cuaresma, mientras que otros hemos vivido ya los días de introducción desde el miércoles de ceniza. Este tiempo de Cuaresma es de preparación para la Pascua. Dispongámonos desde ya a vivirla en plenitud, celebrando dignamente esta Eucaristía, de pie para que con alegría iniciemos nuestra celebración cantando. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. En 7 días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirlos, murió en la cruz y nos salvó. Den al Señor sus alabanzas, honor y gloria, canten al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo que nos llaman a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy iniciamos estos domingos del tiempo de Cuaresma, y este tiempo es un tiempo sumamente especial. La oración, el ayuno, la penitencia deben de guiar ese camino que vamos haciendo poco a poco para ir cada vez abajándonos más y junto con Cristo poder así también resucitar el día de la Pascua. Antes de iniciar nuestra Eucaristía, les invito a que en nuestro corazón pidamos perdón a Jesús por nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Inclinen su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
De las etapas de la historia de salvación que van presentando las primeras lecturas de los domingos de Cuaresma, hoy escuchamos el pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. San Pedro hace una interpretación de la primera lectura de hoy, presentándonos algunas formulaciones que nosotros también expresamos en el credo. Lectura de la primera carta de San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros y los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era la figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Escuchemos ahora un relato muy breve de las tentaciones que presenta a Jesús en una encrucijada. Optar por el camino propuesto por el Padre o elegir el que le propone el tentador. De pie, por favor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hoy escuchamos la narración de este pasaje que todos los primeros domingos de Cuaresma escuchamos las tentaciones de Jesús en el desierto, pero cada año lo escuchamos desde un evangelista distinto. La versión de Marcos, de hecho, es muy corta, no abunda en detalles en sí. Marcos se centra más en lo que viene después, que es la evangelización. Por eso dice que inmediatamente después Él va y empieza a predicar que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios está ya cerca, que se arrepientan y crean en el Evangelio. Y esto es algo muy importante en nuestra vida. La vivencia de la Cuaresma es una sola, de hecho, junto con la Pascua. En realidad estamos iniciando 40 días de preparación, pero que están seguidos inmediatamente por 50 días de celebración. En total son 90 días. 90 días en los cuales es un tiempo que Dios nos regala para vivir a profundidad el encuentro con Cristo y meditar su misterio, meditar el misterio de la salvación y hacerlo vida propia en cada uno de nosotros. Hoy escuchamos cómo Jesús mismo, dentro de esta vivencia que Él tiene en preparación también para su vida pública, para su ministerio evangelizando, dando a conocer la palabra de Dios, vemos que Él va a prepararse. Esta etapa es muy importante siempre en la vida de todas las personas. Y el mismo Jesús, que se hizo uno como cualquiera de nosotros, menos en el pecado, vive esa preparación para dar un paso muy importante en su vida y toma 40 días. En la primera lectura escuchamos 40, ¿verdad?, con el tiempo en el que Noé estuvo justamente con los animales en la barca. Y así en otros momentos escuchamos el número 40, ¿verdad?, que tiene un simbolismo muy importante y representa justamente ese tiempo de gracia en el que Dios actúa. Estos 40 días en el desierto, Jesús está viviendo un retiro profundo y lo vive en un lugar que podríamos decir, si lo imaginamos, es hasta cierto punto adverso. Es silencioso, sí, pero es árido. Está, dice, viviendo entre los animales, las alimañas que viven en el desierto, ¿verdad? Escorpiones, serpientes, etcétera, etcétera. Pero además de eso, en medio de esa situación, pues Él
obviamente no va a llevar comida para 40 días, ¿verdad? ¿Cómo? En ese tiempo ni refrigeradora ni la hielera siquiera, ¿verdad? Para llevar ahí donde guardar la comida para todo ese tiempo. Él va a una experiencia en la cual él va con lo esencial. Es su encuentro con Dios mismo. Y estos son 40 días de ayuno. Entonces, en medio de ese camino, en medio de ese tiempo de preparación, vive también pruebas. Muchas veces en la vida nosotros encontramos esta misma situación con nosotros, una experiencia de desierto. No porque vayamos a un desierto, sino porque en nuestra vida encontramos esa misma situación de aridez, esa misma situación de dificultades, incluso de silencio. Muchas veces en nuestra oración nosotros pedimos a Dios que nos hable, que nos diga qué quiere de nosotros en esta o en aquella situación, y la respuesta a veces es el silencio. Eso mismo vivió Jesús en ese tiempo que Él va al desierto. Pero eso mismo lo prepara a Él. Vean que de hecho, Él va al desierto, inicia diciendo Marcos, porque el Espíritu Santo es el que lo mueve. Él es el que lo lleva. Y esto quiere decir que es una experiencia buena el desierto en sí. Pasar por esta situación en la cual somos también incluso, digámoslo así, probados, es también algo bueno porque en el desierto se purifica. En el desierto se queda uno solo con lo más importante, que es Dios. Es solo Él su sustento, es Él el que le permite superar las tentaciones. Y esto es muy importante, porque en el desierto, entonces, si nos mueve el Espíritu de Dios, también vamos a encontrar aquel que nos tienta. Nos vamos a encontrar ante una disyuntiva, como lo hizo Jesús. En medio de la prueba, en medio de la tentación, ¿a quién escuchamos? ¿Al Espíritu que nos mueve? ¿Al Espíritu que lo tenemos desde nuestro bautizo? Recordemos que el día de nuestro bautizo nosotros recibimos al Espíritu Santo y a partir de ahí lo llevamos en nuestra vida. Somos sagrarios vivientes, templos del Espíritu Santo. Pero entonces, en medio de la prueba, ¿a quién escuchamos? ¿Al Espíritu que ha estado toda nuestra vida en nuestro interior, hablándonos, cuidándonos, guiándonos? ¿O aquel que también ha estado ahí siempre, queriendo tentarnos, queriendo hacer que caigamos, que nos alejemos de Dios, que nos presenta las cosas de forma bonita, así, placentera, incluso forma atractiva para que vení, pero que a la hora de la hora es un espejismo en medio de ese desierto? Jesús nos da justamente ese testimonio. Así, haciéndose uno de nosotros, pasó también por las mismas pruebas que nosotros pasamos. Pero en medio de eso también nos da testimonio de cómo superarlo. En el desierto Jesús va a hacer oración, Él se retira para hacer oración. Y eso es justamente la forma como nosotros superamos las tentaciones, por medio de la oración. Cuando, aquí no lo escuchamos en esta narración, pero cuando el diablo empieza a tentar a Jesús, Jesús no entra en diálogo con él. Jesús no viene y le empieza a razonar, ¿y qué me vas a dar? Y a negociar con él, ¿verdad? Y a seguirle la corriente. Jesús siempre le responde con la palabra de Dios. Esa es justamente el arma que nosotros tenemos, la Biblia, la palabra de Dios. Y eso es justamente con lo cual Él rechaza la tentación. Entonces, muy importante para esa experiencia de desierto. Y esto es un camino de purificación, decíamos, lo mismo que sucedió en el diluvio. Pedro en la segunda lectura nos recuerda que de ese diluvio sobrevivieron solo 8 personas. Y ahí se purificó de cierta forma la humanidad. Pero muy importante porque de esa nueva humanidad, de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer que nace a partir de esa experiencia de purificación, nace lo mejor, la mejor versión de cada uno de nosotros. Y por eso mismo nosotros debemos de vivir este tiempo de Cuaresma como un tiempo en el cual nos encontramos profundamente con Jesús, en el cual le pedimos que nos ayude a purificarnos, a limpiar todo aquello que sobra en nuestra vida, que nos está alejando muchas veces de Dios, que nos aparta de Él. Y más bien le pedimos que nos ayude
a vivirlo a profundidad, a reconocerlo y proclamarlo como verdaderamente el centro de nuestra vida, aquel que nos impulsa, entonces sí, a proclamar que Jesús está vivo, a proclamar que su amor ha triunfado de la muerte, que Él nos ha dado nueva vida, nos ha hecho hombres nuevos. Eso es lo que vamos a celebrar durante 50 días en la Pascua. Pues pidámosle al Señor que nos ayude para vivir esta realidad de la Cuaresma como una realidad profundamente interior, una realidad en la cual vamos caminando y luchando para ir quitando todo aquello que ya no debe de estar en nuestra vida y dándole la bienvenida a Dios, que es nuestro Salvador. Que así sea. Nos ponemos en pie. En este primer domingo de Cuaresma, les invito a que juntos proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La palabra de Dios nos acompaña hacia un camino de alegre purificación. Invoquemos con fe al Señor diciendo: Señor, guíanos con tu Espíritu. Señor, guíanos con tu Espíritu. Por la Iglesia, empujada como Cristo por el Espíritu al desierto de la Cuaresma, para que se vea fortalecida en la lucha contra las fuerzas del mal, oremos. Señor, guíanos con tu Espíritu. Por los jefes de las naciones, para que cada una de sus iniciativas lleven a una distribución más equitativa de los bienes, oremos. Señor, guíanos con tu Espíritu. Por los catecúmenos y por todos los creyentes que toman en serio la catequesis de adultos para que crezcan y maduren en la fe, oremos. Señor, guíanos con tu Espíritu. Por los movimientos interesados en la conservación del medio ambiente, para que perseveren en la llamada de atención a la responsabilidad de todos, oremos. Señor, guíanos con tu Espíritu. Por nosotros aquí reunidos, que queremos entrar en la Cuaresma para que podamos vivir la experiencia del encuentro con Dios en Cristo, creamos y nos convirtamos sinceramente, oremos. Señor, guíanos con tu Espíritu. Por todas las intenciones que traemos en nuestro corazón, para que el Señor nos ayude también a nosotros a recorrer este camino profundamente unidos a Él, que Él sea siempre el centro de nuestra vida, roguemos al Señor. Señor, guíanos con tu Espíritu. Que tu copiosa bendición descienda, oh Dios, sobre tus fieles, para que cuantos con corazón contrito y humillado buscan tu perdón,
obtengan con abundancia los bienes de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, vivir queremos en actitud de plena entrega, con este pan y este vino, que son la vida verdadera. Hoy te ofrecemos nuestras manos, como una ofrenda que te agrade. Recibe nuestros corazones, nuestros anhelos, nuestras vidas. Vivir queremos como María, la admirable, la madre amada, que venció al mundo con amor, y dar por siempre paz y vida que viene del cielo. Por siempre paz y vida que viene del cielo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días sin tomar alimento, consagró la práctica de nuestras penitencias cuaresmales y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar las seducciones del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, oh Señor,
Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bosco, San Francisco de Sales y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Óscar Andrés, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros somos dichosos porque hemos sido invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor.
que todito me lo das. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir como un apóstol más que se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir como un apóstol más que se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Como un apóstol más que se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Oremos. Alimentanos, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos que la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero y vivir de toda palabra que procede de tu boca, nos ayude a encontrarnos contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Vayamos y hagamos vida lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.